Bien amigos, continuando con el programa, nos visita Renato Altamirano, director y fundador de Intercity Tours, una nueva forma de viajar a Europa con muchas innovaciones. Vamos a entender de qué se trata este modelo de negocio y cómo viene trabajándose en el Perú. Renato, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. En el programa. Cuéntame, ¿qué te diferencias de un tour operador, si se quiere, tradicional? ¿Cuáles son las diferencias, las ventajas que tiene tu modelo de negocio? Bueno, lo que sucede es de que el mercado turístico está basado en 3 etapas: el tour operador, el mayorista y el agente de viajes. Entonces, esto hace que el precio final que el viajero va a pagar es mucho, porque tiene que pasar por muchos intermediarios. Entonces, Intercity básicamente es el que ejecuta todo. Sí. Exacto, y ejecuta el servicio final con el viajero. Entonces, de esa manera aseguramos el menor precio. Y esto es uno de los primeros pilares. ¿Cómo logras la economía de escala del mayorista? No, es que nosotros le vendemos a los mayoristas y los mayoristas se lo venden a las agencias de viaje. Nosotros vendríamos a ser el primer punto de la salida de cualquier servicio turístico. Ok, ¿en qué consiste el servicio? Bueno, básicamente hacemos tours personalizados en gustos y presupuestos. Entonces, como sabemos de que viajar a Europa es un sueño y queremos realizar los sueños de nuestros viajeros, nos juntamos con ellos, nos dicen cuáles son sus gustos, su presupuesto y creamos un circuito personalizado. En fechas, en tiempos, por ejemplo, nos dicen quiero pasar mi aniversario, mi año nuevo, etcétera, y creamos un circuito a medida. Y para dar este circuito les damos 6 cosas particulares. Primero les damos un auto 0 kilómetros de la marca Renault, Peugeot o Citroën. Trabajamos con alianzas con las mismas fabricantes de autos allá en Francia. Luego le damos una tarjeta de gasolina ilimitada. Con esta tarjeta... ¿Tienes que recoger el auto en Francia? No, pueden recogerlo en cualquier parte estratégica de Europa. Por ejemplo, Madrid, Barcelona, todas las entradas. Capital importante. Exacto, sí. Y no les recobramos nada por recogerlo, dejarlo. Aparte que tiene un seguro contra todo riesgo, que literal, si tienes un accidente o por ahí... ¿Pero cómo consigues darle un auto 0 kilómetros? Eso es lo mejor. Es un sistema europeo que solo funciona en Francia, por eso son las marcas francesas, en el cual el auto es propiedad del viajero durante... Una semana. Claro, durante el tiempo que va a estar en Europa. Y luego se le devuelve a la misma fábrica, Peugeot, Renault, Citroën, y Renault ya tiene un auto usado y lo puede colocar más rápidamente en el mercado. Es un sistema que ya tiene más o menos 40 años y que nosotros hemos... ¿Y por qué le interesa a Renault vender un carro nuevo como usado? Sí, lo que sucede es que en Europa... Un tema de impuestos, ¿será? Exacto, sí. Es un tema de impuestos. Allá tratan de reducir el consumo de autos, entonces tienen impuestos muy altos por la compra y la venta. Y esta semana de consumo del auto es más barato que alquilar un carro. Un carro 0 kilómetros, para empezar, ya te da una sensación o una experiencia diferente, pero ¿cuánto más pagarías por tener un auto 0 kilómetros? Eso es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que tienen 2 opciones. Tener un carro alquiler convencional, pero tiene muchas desventajas. Primero, tienes que dejar una tarjeta de crédito como garantía. Eso significa de que si pase algo, ni siquiera te preguntan y te lo descuentan. Eso es en las rentas convencionales. El segundo, te cobran por un GPS adicional, te restringe el kilometraje. Por ejemplo, no puedes manejar 2.000 kilómetros en un día. Pagas por chofer extra, si quieres un seguro tienes que pagar extra y al final cuando tú ves un precio dices está súper barato pero en verdad te sumas un montón de cosas. Y aparte es el miedo. Dan todo eso ya listo. Exacto, y el seguro es sin franquicias. Bueno, literal, si lo rayan, no tiene que pagar absolutamente nada, solo lo devuelven. Me dijiste que le dabas un auto. Sí, un auto nuevo. Con 0 kilómetros o con una... ¿qué más? Le damos una tarjeta de gasolina con la cual puede ir a cualquier grifo de Europa, absolutamente cualquiera, y pueden llenar gasolina de forma ilimitada. También cubre todos los peajes, entonces no se tienen que preocupar, en la gasolina está incluida. Luego le damos los hoteles de la categoría que ellos elijan. Pueden desde hostels hasta hoteles 5 estrellas. Finalmente le damos un pequeño módem de internet con el cual pueden ir a cualquier parte de Europa y van a estar conectados al internet en carreteras, en las ciudades, y te da wifi en 5 dispositivos. Luego le damos el seguro de viaje, el que te necesitas para entrar a Europa. Y básicamente es toda una asesoría para que los viajeros no paguen el derecho de piso, que muchas veces los viajeros, así seamos muy expertos, muchas veces en un destino que no conocemos pagamos un poco extra. Muy bien, ¿y cómo les ha ido con esa iniciativa? Ahora que han quitado la visa Schengen debe ser mucho más grande el mercado, ¿no? Sí, es verdad. Lo que sucede es de que el mercado turístico peruano está muy sobrevalorado en los precios para viajes a Europa. Entonces, cuando entramos a un precio, nuestro precio era tan bajo que generamos desconfianza. Entonces, por ahí lo tuvimos que incrementar un poco y explicar básicamente de qué era nuestro servicio.
Entonces, los primeros años, pues, vamos a cumplir 3 años, fueron difíciles por el tema de la credibilidad. Por eso es que la empresa también la constituimos en Europa, no está constituida acá en Perú. Actualmente ya vendemos en México y en Colombia, porque ahí nos han aceptado más rápidamente que en Perú, porque acá hay un tema difícil, un bloqueo, ¿no? Claro. Ya estamos mandando muchos grupos. Más o menos nuestro servicio es tan bonito que las personas se lo recomiendan de uno a uno. Y somos boca a boca, sí. ¿Y tú estás solamente por internet? ¿No tienes oficinas propias? No, sí tenemos una que es exactamente en mi casa para reducir al máximo los precios. Y trasladarle todo el ahorro al usuario. Exacto, y ese es también nuestro modelo de negocio. Muy bien, interesante modelo, Renato. ¿Dónde te puede ubicar la gente? En nuestra página web, intercitytours.com, o nuestra fanpage en Facebook. Nos reunimos o también vía telefónica y creamos el circuito. Yeah. Ahora, nosotros estamos en una cruzada para que más personas puedan viajar a Europa, porque las personas han visto viajar como la oportunidad de unos cuantos con dinero, y lo que busca Intercity es que todos puedan viajar. Entonces, personalizamos los precios tan bajos. Para cualquier presupuesto. Exacto, y literal es muy, muy bajo. Claro. O también puede ser muy alto, depende de ellos, ¿no? Claro. Y lo que buscamos ¿También también... gestionas los almuerzos? Sí, sí. Gestionamos también entradas para los mundiales. Tenemos un circuito para el mundial de fútbol, muy barato, es bastante económico, y también creamos circuitos para que vayan a eventos. Por ejemplo... ópera o... Exacto. Sí, Carnaval de Venecia, Carnaval de Colonia, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Renato. Interesante tu modelo de negocio y espero pues que tengas mucho éxito en el despliegue del mismo. Sí, gracias a ti. Fue el señor Renato Altamirano quien estuvo con nosotros, director y fundador de Intercity Tours. Regresamos con más tras la pausa.